Buenas tardes, mi nombre es José María Mazarro y les hablo en nombre de la Fundación Notarial Signum, de la que soy director. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les doy la bienvenida a un acto de Cineforum que organizamos junto con el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEME, por Procuramedia, de Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, y por la Asociación Madrileña de Mediadores. El objetivo de esta jornada es reflexionar sobre el valor de la mediación de manera que se pueda impulsar como un método alternativo de resolución de conflictos, pero centrándonos en esta ocasión en el ámbito penal y en relación, sobre todo, con la llamada justicia restaurativa, también llamada reparadora o compasiva. Para ilustrar el tema, se va a prestar una película francesa del año 2023 de candente actualidad y que tiene el título original en francés de Je verrai toujours vos visages. En español, el título es Las dos caras de la justicia. Como digo, se trata de una película del año 2023 dirigida por Jean Herry y que ha merecido 9 nominaciones al Premio César del cine francés. Entre las nominaciones destaco a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guión y a la mejor actuación de los actores secundarios. La película aborda directamente el tema de la justicia restaurativa. Tras la proyección de la película tendremos un coloquio con expertos que voy a presentar. Ellos son Amparo Quintana García, abogada, mediadora de la Fundación Notarial Signum, secretaria general de GEME, docente, presidenta de la sección MAC del ICANN y ha participado en proyectos de justicia restaurativa en la prisión de Aranjuez. Marisa Montero Correal, procuradora, presidenta del Instituto de Mediación de Procuramedia, del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y vocal del Consejo General de Procuradores de España. Y David Naranjo Miguel, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, mediador, docente, técnico de gestión laboral y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Mediación. Finalmente, después del coloquio, se abrirá un turno de preguntas y ahora solamente me queda desearles que disfruten esta película que creo que sin duda no deja a nadie indiferente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar quizá la parte también más interesante de la jornada de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Personas unidas a lo que es la mediación y la justicia restaurativa, y también vemos algunas personas que quizás sea hoy la primera vez que se asoman al balcón de los métodos adecuados de solución de conflictos. Muchísimas gracias al Colegio Notarial por alojarnos y por haber puesto tantísimo empeño en este proyecto del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que es llevar esta película y el coloquio posterior pues por toda España. Estamos aquí, bueno, pues me imagino que impactados, quienes no conocierais la película. Yo tengo que decir, por dar un poquito de pie de las cosas que podemos hablar, que para mí lo más importante, lo que más me impacta de la película es que parece que nos han estado filmando a los mediadores a través de un agujerito. Es quizá, yo creo que de todas las películas que yo he visto donde aparecen mediadores y facilitadores, es la más realista. Está dedicada a Judith, a la mediadora, porque falleció. Y bueno, pues está sacado de su vida y de su registro personal y todas esas cuestiones. Antes de daros la palabra y de, por supuesto, de que hablen mis compis, es importante, ¿no? Dentro de lo que llamamos restaurativas, justicia restaurativa, pues aquí vemos con bastante realismo dos de las técnicas más usadas: el círculo restaurativo, también conocido como círculo de paz, que se hace con víctimas y victimarios subrogados, y luego lo que es la mediación penal, lo que es la preparación, ¿no?, por separado a cada una de las partes para que luego, si es el momento adecuado, pues puedan encontrarse. Bueno, a mí me ha parecido una película que no deja indiferente. Lógicamente es una película que es totalmente a favor de la justicia restaurativa.
En Francia, como dice Amparo, es un ejemplo de todo el proceso de trabajo, de los proyectos de justicia restaurativa que se dan, y pone de manifiesto, sin embargo, que, bueno, algo obvio, que la condena penal no alcanza a reparar por sí misma lo que es el daño, el trauma de la víctima. Entonces, yo me gustaría que contestáramos una pregunta que lanzo. ¿Qué aporta la justicia restaurativa para poder reparar ese daño, esa herida tan grande que produce en la víctima en comparación con lo que es el derecho punitivo tradicional, ¿no? Yo, por empezar, cualquiera, yo haría otra pregunta. ¿Qué nos aporta la justicia retributiva? ¿Qué aporta a la víctima la justicia retributiva? Somos víctimas y nos compensan haciendo sufrir a otra persona. Qué bien, que es el victimario, que es el que nos ha producido ese daño. Pero realmente nos planteamos si esa retribución nos compensa. Entonces, quizás sea el camino de la justicia restaurativa. Quizá vemos, y se ve claramente en la película, que muchas veces el ser humano lo que necesita es entender, comprender el porqué. O sea, nos conformamos, nos encasillamos en celdas, delito con lesiones, atraco con lesiones, de 10 años y un día a 12 años, dependiendo de... ¿Pero eso realmente a la víctima le sirve para algo? Bien, podemos tener consideraciones sociales, el factor de no delinquir, el factor del miedo a la delincuencia. Bien, pero cuando hablamos de justicia restaurativa, hablamos de restaurar cosas. Lo veíamos claramente en los círculos de paz. Es que después de un sufrir, y sufrir esto o sufrir cualquier cosa en el ámbito del ser humano, nos quedan cosas. Y lo que generalmente nos quedan son preguntas. Y preguntas que no se responden. Quizá este sea el camino. Sí, pero a priori, a un delincuente y a una víctima, ¿qué motiva el participar en un proyecto de justicia restaurativa? Porque hemos visto las luces, pero también hay sus sombras, entiendo, como todo. Entonces, de inicio, para participar en ese proyecto, ¿qué se puede ofrecer, qué se puede explicar a la víctima y al autor de un delito? Es que creo que van... Bueno, yo no había visto la película para empezar. Sí que os digo que según ha salido, he dicho, me he visto reflejada en alguna pregunta que en un momento determinado de una mediación haces mal y la lías. O sea, he pensado, pues vamos mal, porque a ver, yo lo que creo que sirve a las dos partes. Quiero decir que aquí estamos intentando, sobre todo de parte de la víctima, pero, o sea, de las dos partes, pero fijaros aquí cómo han salido los dos lados tan favorecidos. Quiero decir que estamos pensando en la gente que va a la cárcel, que la cárcel realmente no es o sea, la mejor manera de solucionar estos temas, pero yo me quedaría con la otra parte, porque es que han solucionado muchísimos miedos y años de vida sufriendo en los que se han reflejado toda la familia y han roto incluso familias, ya lo han dicho. Entonces yo creo que es importante por las dos partes. Y solo estamos pensando en el que está en la cárcel, pero ojo aquí. Sí, a mí me gustaría aportar. Yo creo que al comienzo de la película, cuando se están formando, cuando estos técnicos se están formando en justicia restaurativa y interrumpen el role-playing, y entonces el formador dice, ¿te sientes escuchada?
Yo creo que la víctima busca el sentirse escuchada, porque claro, la justicia restaurativa fundamentalmente no es para favorecer a la persona que ha infringido la ley, es fundamentalmente pues para hacer protagonista de alguna manera a la persona que ha sufrido esa agresión, ese hecho delictivo, etcétera. Hay un shock postraumático, aunque sea un delito menor, es decir, aquí lo hemos estado viendo, ¿qué he hecho yo que ha provocado la agresión? ¿Qué he hecho yo que podría haber evitado que si me pasara? Ocurre muchísimas veces que las personas que son víctimas de los delitos pues piensan, a veces incluso pues por el entorno, soy tonta, soy idiota, no tenía que haber pasado por ahí, o no tenía que haber abierto la puerta, o no tenía que haber pasado no sé cuántas cosas. Y entonces ese es un run run que, como ha dicho David, la justicia retributiva pues llega hasta donde llega, pero ahí evidentemente yo no he visto nunca en un juicio en la audiencia, y yo en mi otra vida pues llevaba la toga puesta, pero nunca he visto pues al magistrado ponente decir, ¿y usted qué sintió? ¿Y usted qué pensó? ¿Y qué emociones tal? Entonces yo creo que es fundamentalmente sentirse escuchados. Y por parte de las personas que cometen el ilícito, pues la verdad es que hay un poco de todo. Pero yo en general lo que me he encontrado en mi práctica es que, teniendo en cuenta que no conlleva ningún tipo de medida de gracia, que no lleva ningún tipo de reducción de pena y tal, yo creo que fundamentalmente, según mi experiencia y los casos en los que yo he intervenido, lo que buscan de alguna manera es hacer las paces, un perdón, aunque el perdón sea simbólico como en los círculos de paz. Es decir, yo creo que todas las personas necesitamos en un momento determinado, pues eso, reconciliarnos y reconciliarnos con la comunidad. Por eso en el círculo de paz, pues aparte de víctimas y victimarios, pues están los representantes de la comunidad, porque es así. O sea, cuando sucede algo, pues la sociedad también sale perjudicada de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues yo creo es lo que yo opino, no sé lo que opinarán, porque aquí hay doctos en la materia. No sé si yo quería romper una lanza a favor, hacer un poco de abogado del diablo y hablar de la parte del victimario. Es que creo que es beneficioso para el victimario. Es que es como muy dice Amparo, es que carecemos muchas veces de esa posibilidad de explicarnos. Pero no solo de explicarnos, sino de enfrentarnos a nuestras mentiras. Se ve claramente, igualmente, en el vídeo. Yo es que delinco porque no tengo otra salida. Momento, cuidado. O sea, ahora di la verdad. Que a lo mejor has cogido el camino fácil. Oye, que habrá muchos casos en que no te queda otra salida. Pero creo que el enfrentarse a la propia verdad como victimario, el enfrentarte a saber qué provocan tus actos, sirve un poco de medida correctora para cuando eliminas de tu vida la cárcel, cuando eliminas esa justicia retributiva, cuando pasas del castigo y te tienes que reinsertar. O sea, en muchos casos, y vosotros lo sabéis todos mejor que yo, que soy quizá el único que no proviene del derecho, cuando alguien que sale de la cárcel se vuelve a su vida, le quedan pocos caminos. Pero es que aquí le hacemos plantearse otro camino. Le haces plantearse, le haces enfrentarse de cara a qué sienten las víctimas. No qué sienten las víctimas, como decía, cuando le doy un bofetón o le pego un puñetazo. No. Al miedo, a la inseguridad, al no salir de casa, a que un delito menor, que es muy menor, puede tener unas consecuencias terribles en una persona. O sea, creo que es muy beneficiosa para el victimario. Ya, pero fíjate, la película cuenta dos procedimientos distintos y los dos con éxito. Pero con respecto al segundo, que es el más duro, entiendo yo, que es la violación incestuosa, ya el formador de los mediadores se pone en contra de inicio. Dice que es un riesgo importante encontrar al autor de la violación con su víctima real, no como en el caso del robo con violencia, que no son víctimas reales. No. Claro, entonces, es que es terrible. Asume un riesgo importante. Ha salido bien, pero no se tiene que plantear también qué pasaría con esa persona, con esa víctima,
si no sale bien con el encuentro con el delincuente Pero es que que- tanto daño. es que- Esta es la eterna pregunta. Es que ¿Nos sí. salen bien todas las mediaciones? No, pero es que además sí, tenemos siempre, que decir que sí. no, siempre nos lo planteamos. Y en justicia restaurativa y mediación penal, para llegar a esa fase que es el encuentro, no todas terminan en el encuentro, porque muchas veces las partes no quieren o porque los mediadores detectan que no se debe, porque también ocurre, ¿no? Es decir, que no es abocar a las personas por abocarlas. Yo creo que aquí, sinceramente, no sé qué opinaréis vosotros, pero creo que la mediadora hace bien, ella confía, ella es la que realmente ha estado 8 meses con entrevistas por separado con cada una de las personas, y entonces, bueno, pues piensa que no les va a perjudicar, y además que de alguna forma las partes también lo necesitan verse, que no sea todo con una mediación puente de venga, yo te digo, yo te contesto y lo que me han comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, pero no temas. Yo pensaba que el abogado del diablo estaba aquí y me lo encuentro a mi derecha, pero no temas que esos procesos suelen salir bien, en el sentido de que los mediadores se forman y se especializan precisamente para saber cómo manejar, ¿no?, todas esas cuestiones. Y yo además ahora pregunto una cosa: ¿por qué es peor un abuso sexual, que es horrendo, y más en el contexto familiar, que el que te asalten en tu casa con tu hijo, como le había ocurrido a una de las personas, que te pidan que te roben y todo esto? Yo creo que cada uno, lo que nos pasa cuando sufrimos algún tipo de delito, aunque desde fuera se pueda ver decir esto es menos importante que esto y que lo otro, pero claro, se ha pasado y eso es duro también, ¿no?, de gestionar, aunque sea, yo qué sé, iba a decir aunque sea un atraco por la calle. A mí me han atracado en mi vida 5 veces por la calle, porque yo viví los años 80, como la mayoría de las personas, y en los años 80 es verdad que nos atracaban, ¿no? Y en 5 ocasiones. Y hay una cosa que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo recuerdo una anécdota, yo ya soy un poco como la abuela cebolleta de todos vosotros, entonces yo recuerdo que una vez pues llegué a la audiencia provincial, tenía un asunto, un caso de oficio, y era por un robo con intimidación, y a mí el día anterior pues me habían robado con una navaja en el metro, en un pasillo del metro, y entonces claro, pues yo tenía que hacer mi trabajo, y tenía que hacer mi trabajo lo mejor que yo sabía que tenía que hacer ese trabajo, pero no pude por menos que contarle a mi defendido, mira lo que me pasó hace 2 días. Y dijo, no he sido yo. No sé qué, no sé cuántos, y me dijo, es mala suerte, pero me dijo algo que me tranquilizó y que me hizo que yo le pudiera defender muy bien, y era que me dice, pero de verdad que no miramos a las personas. O sea, vamos a lo que vamos. Y es justo lo que uno de los personajes dice aquí, ¿eh? Pero yo, perdona, sí que difiero un poco en que por qué no puede ser igual un atraco por la calle. Ya. Bueno, yo creo que es que... No, he dicho que te asaltan en tu casa, que amordazan a tu hija, bien, y todo esto. Quiero decir, pero es que el abuso sexual, en este caso, se ha producido en el ámbito familiar, Sí. Y claro, ahí confluye una serie de cuestiones, además de lo que pueda ser el daño que se le ha producido a la víctima a nivel sexual, es que también el tema estaba la madre, quiero decir, ahí se entremezcla una serie de cuestiones emocionales mucho más grandes que el propio delito. Sí. Un delito continuado. Un delito continuado. A mí me ha chocado una cosa, y es que el hermano, cuando se va, sigue diciendo, yo no estoy enfadado. No sigo enfadado. No sé si él era consciente. Yo es que creo que no es una mediación acertada, no es una mediación completada, ¿eh? Yo no lo considero como una mediación restaurativa completa. No.
Me parece que psicológicamente a ella le puede valer. Ella iba por unas cosas muy concretas, organizarse con el hermano para no coincidir en esa ciudad que entendemos que es una ciudad pequeña y no coincidir en el supermercado o llevando flores a la madre a la tumba o cosas así. Entonces quería esas cosas concretas. Igual que el círculo de paz me parece que sí funciona, ha funcionado perfectamente. Se han entendido, que creo que es importante que bien se decía antes, creo que se habla poco. Creo que vamos a cosas tasadas, ¿es usted culpable o no? ¿La navaja era suya, no era suya? Pero sin embargo, luego... Saltamos a la parte de poner caras, que es lo que decías tú. Sí, el final de la película, ¿no?, que se supone que es una carta que escribe ella a la mediadora y tal, parece que a ella sí le ha servido para tirar para adelante, ¿no? Porque es lo que dice, he visto al lobo, el lobo es mi hermano y ya sé... Hay cosas más importantes en su vida, de más daño, que esa pero a mí me queda la sensación viendo la película que el hermano se queda por decir. El hermano no se atreve a manifestar lo que tiene que manifestar. No lo hace. O sea, se queda. Entonces, yo creo que la restauración es un poco, entre comillas, incompleta. Pero al final dice, perdón, que ya no estoy enfadado contigo. Cuando a él lo que le reprochaba era haberle interpuesto una querella, luego ya no estoy enfadado contigo. Lo ha entendido, aunque... Por allí están pidiendo la palabra. Yo sí que creo que es una mediación muy difícil, la de los hermanos, por lo que tú decías, que no solamente el tema de un delito, lo anterior. Pero yo sí que me parece que es un éxito esa mediación. Bueno, llevo una preparación de ole. Reíros de Maisabel, que os lo cuente Esther Pascual, la preparación que tuvo aquello. Pero una mediación de estas, a quien hay que proteger es a la víctima. La víctima sale, vamos a decir, curadita. Tendrá su proceso, pero necesitaba verle la cara. Sí, hasta ahí de acuerdo, Yo ahí no te lo quito. Y lo que ha dicho Amparo, el objetivo era no coincidir en el cementerio, no coincidir en el restaurante y no coincidir en el Pero cine. hasta ahí hablamos de una mediación normal. Vale. No una mediación restaurativa. Déjame que acabe. Fijamos por favor. espacios. Y luego ella necesitaba unas respuestas a unas preguntas que nos pueden parecer una chorrada, pero para ella era importante. ¿Quién quitó la cerradura? ¿Qué pasó? ¿De qué estaban hablando? Y otra cosa importantísima para ella. Y si mi madre lo sabía. Mi madre lo sabía y te dijo que no lo hicieras, Claro. porque la madre se muere y ella lo que tiene dentro es que su madre nunca le dijo a su hermano, para. Eso, ya la madre era conocedora, pero lo que pregunta... Pero hasta ahí de acuerdo. Si yo lo que cuestiono, y es una pregunta que lanzo al aire... No se trata de restablecer la relación entre esos dos hermanos, que es inviable, sino que la víctima se vaya tranquila. Y mira, lo que no sé es cómo habría acabado esta mediación, esa es la interrogación que nos deja el guión y la dirección, si el hermano llega a hacer las preguntas que quería hacer. Y le llega a decir el hermano, me tienes que pedir perdón por los 3 años de cárcel y por haberme denunciado. Es un éxito porque el hermano lo que dice es, ya no estoy enfadado contigo. Porque estaba el hermano enfadado con la hermana, porque le había denunciado y porque había pasado 3 años en la cárcel. Bajo mi punto de vista, en ese sentido, es un éxito. ¿La víctima sale contenta? Lo digo entre comillas, ¿La víctima sale más curada? Pues bienvenido sea. Sí. ¿Cómo estaría la víctima de no haberse producido ese encuentro? Y siempre que hay una mejora hay un éxito. Yo hasta ahí lo entiendo. O sea, lo que me choca a mí de la imagen en la televisión, en la película, es ese momento en que el hermano decide no hablar. O sea, él no encuentra un espacio en el que manifestarse. Ha entendido su responsabilidad. Tampoco sabemos, claro, no ha salido, no ha salido los encuentros con el hermano. Claro, y ha visto el sufrimiento de la víctima. Te falta un poco la visión de esa parte. Del mismo. Pero por algo yo será. lo enfoco por ahí. Sí, pero yo estoy diciendo que te falta esa visión de parte. Es decir, oye, ¿qué le lleva a él a no preguntar? Yo tengo una posible aportación.
Para conoce. mí ha sido también una de las preguntas que le ha hecho Judith a su hermano, es que si había herido al gato. El gato es un animal indefenso, son emociones, es ella. Entonces, cuando esta es mi interpretación, para mí que le haga daño al gato es a un ser indefenso que no puede hacer nada, eso le ha puesto un punto de maldad, y yo creo que eso es lo que a él le ha hecho no contestar. ¿Sabe? O sea, para mí ha sido... Además Es que yo creo que es importante que ha salido Pero ha muy visto poco... también defensa a la hermana. Ha salido muy poco los encuentros, bueno, no ha salido nada, los encuentros que la mediadora haya tenido con, ¿cómo se llama el hermano? Que no me acuerdo. Benjamín. Y eso nos da es que claro, han sido 8 meses de trabajo con los dos, pero nos falta información de lo que ha tenido que trabajar la mediadora con Benjamín. Quizá a lo mejor el fruto del encuentro y el empeño de la mediadora de que podría ser bueno es porque realmente el trabajo duro, por así decirlo, lo ha tenido con Benjamín. Hombre, yo me imagino que ahí, claro, si no la película a lo mejor eran 6 horas en lugar de 2. Entonces yo creo que aquí ha habido una elipsis y por boca de la abuela se ve un poco las primeras sesiones que pudieron tener, ¿no? Entre la mediadora. Es decir, me han arruinado la vida, me quedé sin novia, me metieron en la cárcel, me he quedado sin familia, me quedé sin trabajo, en fin, todas esas cosas. Porque es verdad que muchas veces, sobre todo en ese delito, que hay una relación de parentesco, que convivían, que son hermanos de madre, vamos, hermanos de un solo vínculo, pero son hermanos, etcétera, pues ahí pues efectivamente, es decir, puede haber un odio transversal, un odio de una parte hacia otra y viceversa. Aunque nosotros desde fuera digamos, pero ¿por qué dice qué tal, no? De todas formas, quienes os dedicáis a la mediación ya sabéis que en muchísimas tribus tribus y pueblos y etnias, ¿no?, de Oceanía, pues precisamente las personas ofendidas empiezan pidiendo perdón. Las ofensoras empiezan, pero también las ofendidas piden perdón, ¿no? Es decir, en el perdón, lo dice la mediadora en un momento determinado, tenemos que trabajar esto del perdón, y claro, ella lo asume, pues muy bien que me pida perdón, dice no, pero el perdón en general, y el perdón lo tendrás tú también que pedir, etcétera. Que ahí hay un momento que a mí me parece maravilloso, porque también da cuenta un poco, ¿no?, de lo duro que es todo ese proceso para la chica, porque es duro también y para el otro, pero es muy duro para la chica, cuando dice, o sea, que estoy yo aquí enfrentándome otra vez, removiendo todo lo que pasó después de tantos años, enfrentándome a los expedientes y claro, ella pensaba que la estaba preparando a ella y le estás preparando también a él, ¿no? Sí. Yo creo que en ese momento es cuando a ella se le cae un poco el velo de qué es lo que va a ser ese encuentro, pero aún así deciden hacerlo. Yo creo de todas maneras que la película, o sea, claro, es un homenaje a esta mediadora, pero realmente los mediadores o sea, que están dedicados a justicia, porque yo parto de la base que no todos nos podemos dedicar a todo, yo parto de esa base. Yo personalmente he tenido, porque me interesa saber todo, y he tenido alguna experiencia, 2 o 3, pero yo no, vamos, si puedo, evitaré ser mediadora en este ámbito. He participado en varios círculos. Yo creo que ahí el trabajo del mediador se enriquece mucho, tal, pero yo, primero porque además creo que esa versión que tengo, a mí el derecho penal no me ha gustado nunca, no me queda más remedio que por la profesión esto, pero no me ha gustado nunca, y la versión que yo tengo a eso se refleja a la hora de estar, y es que, quiero decir, tenemos que ser conscientes, porque uno no puede sentarse a mediar y en un tema de este tipo
sin estar preparado y sin estar convencido y que no transmitas lo que piensas en muchas ocasiones. O sea que yo, la verdad es que me parece que el homenaje está muy bien porque es el homenaje a ella, no a los demás, que no les quito el valor, pero no tiene nada que ver, claro, lógicamente. Hay una cosa que no, quiero sacar la colación para no olvidarla, pero dar un paso atrás porque es la otra mediación en donde después la cajera, que ha sufrido tanto, después de 3 años de psicólogo que no llega a superar su miedo, en un momento el delincuente de un delito como el que ella sufrió de robo con violencia le dice: no tengas miedo, porque tanto miedo más que tú lo tiene el delincuente que te atacó, y si te ve por la calle no te va a reconocer. Es más, si piensa que le pueden reconocer, se marcha a otro sitio y se queda curada. Es que son realmente esas supera su trauma en un momento, y los 3 años de psicología no le sirvió para nada. O sea, de alguna manera demuestra el éxito. Es que obtiene una respuesta. ¿Qué respuesta? Esa respuesta de, es que no tenemos caras, es que tenemos más miedo que tú. Claro. O sea, se deja de centrar un poco en ella y lo que obtiene es una explicación de otro. Ahí están pidiendo la palabra. Sí, yo quería compartir que lo que he entendido yo de la película con respecto a Chloe es que ella había salido de un juicio y lo que guardaba de ese juicio era odio. Ella lo que quería era que no compartir ningún espacio con este chico, ¿no? Le hacía mucho daño el compartir cualquier espacio. ¿Qué es lo que se ha producido con esa, que tiene que ser así, muy buena preparación a ambos? Pues ella ha conseguido sentarse y ver, no sé si es la palabra adecuada, pero sí me sale así, la mediocridad de esa persona que abusó de ella, que era capaz de hacer muchas otras cosas también muy malas, que yo creo que es ahí donde podríamos situar las preguntas que ella le hace. Cuando ella se da cuenta de que esa persona, que sí que había sido importante en algunos momentos, porque se dice que la había defendido en algún momento, que era una persona con muchísimas carencias, yo creo que ella, esa palabra que está ahora muy de moda, pero que yo creo que es real, se empodera. Y me vais a perdonar, pero a mí me parece que con una buena preparación, si se quitara ese veto de que no se pueden hacer mediaciones con la violencia de género, con los abusos sexuales, yo creo que llegaríamos a que muchas mujeres u hombres, si pasan por el mismo proceso, se pudieran empoderar. Y también que muchas personas victimarias pudieran comprender un poquito más hasta donde pueda ser el daño acontecido. Por otra parte, como se puede notar, aunque me pongo nerviosísima hablando, soy una enamorada de la justicia restaurativa y yo creo que nunca hay que verlo como o retributiva o restaurativa, no. Yo creo que tiene que llegar un momento en que se complementen y se complementen perfectamente. Porque es cierto, yo creo que tampoco se puede prescindir en absoluto de la justicia retributiva. Pero, ole por la justicia restaurativa. Gracias. Es que son complementarias, claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Y además también apoyo en el tema de no entiendo ciertas prohibiciones para aplicar justicia restaurativa en determinados delitos. No lo he entendido nunca y no lo entiendo ahora. Desde el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación llevamos muchísimo tiempo cargando precisamente por esto. Nos llaman un poquito de todo, pero nos da igual, seguiremos RQR hasta que los legisladores pues cambien. Contemplen, claro, efectivamente. En temas de violencia, ya no quiero levantar mucha polémica, pero sí es posible en determinado tipo de violencias, insisto, sí que es posible mediación familiar y sí que es imprescindible a veces la figura del coordinador parental. Temas de un juzgado de violencia. Si desde el minuto 1 tuviéramos un equipo técnico en condiciones y un coordinador de parentalidad, no quiero contar
el alivio para muchos abogados que llevamos familia en estados de violencia, la salud para víctimas y la salud para victimarios. Se puede estar enfocando solo todo frente a la víctima. Hay que creerla y hay que protegerla, dicho sea, pero no hay que olvidarse del victimario. Yo creo que estamos yendo en ese sentido muy mal. Y es una pena, una lástima, Amparo lo sabe, que yo siempre me quejo que la primera vez que sale la palabra mediación en el BOE sea para decir que no hay que hacer mediación, manda trillos. Efectivamente. No, es que además, sobre todo se concatenan una serie de cuestiones en divorcios o en separaciones con violencia que solo se podría arreglar con mediación, sí. porque claro, sí, orden de alejamiento y tal, pero luego hay temas económicos por medio, pago de alquileres, pero que claro, te cortan, o sea, yo creo que también, obviamente, con una serie de reservas, ¿no? Pero es que es verdad que en el tema de violencia, yo en una exposición, vamos, en unas clases que dimos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, defendíamos esto, vamos, yo dije esto, ¿y en qué hora lo dije? Porque se levantaron dos personas que no eran, bueno, eran trabajadoras sociales de alguno de los juzgados y vamos, no me mataron allí mismo de verdadero milagro, qué barbaridad, pero yo creo que eso hay que defenderlo. En España se han llevado y se llevan a cabo experiencias muy exitosas en expedientes que vienen de violencia. Tenemos que ver que hay un sinfín de casos, ¿no? En algunas ocasiones, pues esos expedientes en violencia ya han sido archivados, pero tú decías, Alejandro, en temas de la familia, ¿cómo queda esa familia? Esa familia hay que restaurarla, esa familia hay que reconstituirla, y se están llevando a cabo esos encuentros restaurativos entre la pareja y también, claro, con los hijos, porque pensemos que los hijos también son una parte muy importante, ¿no? de todo esto. También se han llevado experiencias cuando hay medidas cautelares, y esto se ha llevado en Madrid, y yo no tengo empacho en decir que lo he hecho, sin juntar a las personas, pero lo que tú has dicho, Marisa, a veces acudían, y yo era cuando trabajaba en un CAF, acudían porque necesitaban vender el piso, que le llevaban 3 años en venta y ahora lo podían vender, o como ocurrió una vez que llegó una madre a decir, es que por el bien de mis hijos, que yo veo que están fatal desde que no ven a su padre. Entonces, es que la relación familiar no cesa. Y los abuelos del victimario es que quieren ver a los nietos. Y si tienen orden de alejamiento a veces. Luis. Sí. Por aquí, el micrófono, por favor, por aquí. Aquí delante. Gracias. Voy a levantar, si me lo permitís, y así se me ve desde el fondo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que la película es espléndida en el sentido de demostrarnos que por una vez aquí las víctimas han tenido un efecto tremendamente terapéutico en esos encuentros. O sea, esto es una chorrada, reunirse ahí, ¿para qué? Bueno, pues vemos para qué, cómo se han solucionado muchas cosas y muchos traumas que ahora comentaré de cada una de las personas que han aparecido ahí. Esto no se trata de buenismo ni de zen, de ponerse todo el mundo con incienso y hay que ver, ha matado a 3, pobrecito, ¿no? Hay que comprenderlo y, bueno, vamos a ver, aquí no se trata de reír la gracia. La mediación penal, como sabéis vosotros como expertos, parte primero de una admisión de hechos. O sea, es decir, el victimario tiene que partir de que admite los hechos y a partir de ahí quiere una restauración, pero tampoco puede haber unos beneficios penales que vienen por las conformidades, etcétera, pero eso es otro tema aparte. Primero, admisión de hechos y de ahí partimos. El paradigma de la justicia retributiva pues es la pena de muerte, que todavía se aplica en algunos estados de Estados Unidos, con la familia viendo cómo aquel hombre fallece. Eso ya está, eso es justicia retributiva pura y dura. Ya lo hemos matado, lo hemos quitado del medio y ya está. Y durante 20 años este hombre está esperando que le pongan aquello para morir.
Pero se olvida una cosa, y es que hay muchas personas que han sido víctimas y ellos mismos necesitan superar su trauma teniendo a lo mejor un encuentro con el causante de aquel hecho, aunque nos parezca terrible. Hay un vídeo por ahí que se puede encontrar todavía en YouTube de un chico que tuvo un accidente de tráfico y él quedó prácticamente tetrapléjico. Y todos son, ¿verdad? Por ahí al fondo, ¿verdad? Lo conocéis algunos. Toda su intención de siempre ha sido, y él lo explica, que él necesitaba conocer a aquel conductor causante del accidente que iba con alcoholemia y le dejó en silla de ruedas o le dejó parapléjico, casi tetrapléjico. Y decía él en el vídeo, yo tenía una necesidad psicológica, incluso física, de poder hablar con él. Decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me has hecho esto? Y está cumpliendo su pena, se quedaría ya. Y él, pues ya es irreparable lo que me ha pasado. Pero yo no puedo dormir, como decía aquí alguno de la película, sin tener la posibilidad humana, estamos hablando entre humanos, ¿verdad?, de tener ese encuentro. Aquí hay dos niveles, y lo habréis visto, que es el nivel de la delincuencia habitual, aunque nos parezca mentira, muchas veces estamos en planos paralelos, pero que no se cruzan. Las personas normales que están por el mundo y que no sufren nunca un hecho delictivo, pues bueno, no saben lo que es eso. Mientras que el trauma de la persona que por primera vez se encuentra con el delito y víctima del delito, ya desarrolla toda una serie y una gama de traumas que lo estamos viendo. Lo que decía Amparo, he sido tonta, porque voy por ahí, porque ese día he bajado a la compra en vez de haberme quedado en casa, es que tendré cara de bobo, que a mí me van todos los palos, y todo aquello le sorprende, porque no lo había pasado nunca. Mientras que el otro ha tenido 19 delitos, y entonces está. Yo me acuerdo cuando estuve ya hace muchos años llevando temas en instrucción, que en una declaración de un robo con intimidación, me dijo el detenido, es que no sabe usted la cara que puso la pringá cuando le coloqué la sirla en la garganta. Eso es descarnado, Eso es descarnado, pero eso es un poco, es su vida. Vaya carita cuando, hombre, te ponen aquí un navajón así de largo en la garganta, ¿qué cara vas a poner? Mire usted, ¿qué cara vas a poner? Pero para ellos eso es habitual, va a ser incluso, pues, bueno, pues, vaya cosas, mientras que la persona que le colocaron aquí aquello, imaginaros en qué situación se queda. En México ahora todos los temas de violencia juvenil se abordan con mediación penal porque es la única posibilidad de que en algún momento pues, puedan encontrarse con la realidad esa de lo que pasa con la cara de las islas, ¿no? Es que fíjate tú esa persona, lo que ha sucedido con ella y lo que ha pasado con esa sirla que le colocaste tú en la garganta. Y bueno, pues de alguna forma o manera, pues, este tipo de encuentros pues, va restaurando, pero principalmente a las víctimas. Una de las cuestiones que se abordan aquí ya se hizo hace 35 años en este país. Ramón Sáez, en un juzgado de lo penal, hizo una experiencia también, fijaros, ya hace tiempo, de encuentro restaurativo con Concha Cháez, que entonces estaba de secretaria judicial, y fue una cosa parecida a esto, casi igual. Un robo de un vehículo, robo con fuerza, pues de repente una vecina baja y ve que le han destrozado el coche, le han robado ahí las pertenencias que tenía dentro, y entonces, bueno, pues nada, diligencias, un día le llaman a declarar, le ofrecen acciones, llega a un juicio, ella va a juicio, y entonces pues está aterrorizada porque ve que habían sido pues, unos gitanos los que habían. Ella en el juicio, como esta señora totalmente ajena, porque claro, está allí, es casi un convidado de piedra, y bueno, pues la cosa ya va para sentencia, etcétera, tal. Entonces, Ramón promueve, porque le llega noticia de la situación, un encuentro restaurativo, porque esta señora, desde que se cometió el hecho hasta que sale el juicio, después tal, no salía de casa como esta, desarrolla una agorafobia de aquellas producida por el terror, porque toda su cosa era que pensaba que aquello ha sido algo propiciado por la gente del barrio y que iban a por ella. Y estas cosas pasan, porque ya pues deja ya de trabajar como esta señora, es que es prácticamente el mismo caso. Entra en un proceso psicológico de deterioro terrible, mientras que la sociedad estamos todos contentos porque ya hemos cumplido nuestro trabajo, la policía ha hecho su trabajo, las diligencias, juzgado penal y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues se planteó hacer un encuentro y se lo ofreció a esta señora,
porque estaba en una situación pues, de depresión, vamos, en este caso exógena terrible, que le había venido causada por aquel hecho. Y aceptaron. Encuentro, etcétera, se preparó y demás. Entonces estos chicos se colocaron sus mejores galas para aquel encuentro y era aterrorizada diciendo, ya voy a conocer a los que han, vamos, ya los voy a reconocer. O sea, esto y entonces se produce el encuentro y en un momento determinado llega la pregunta, como a la chica, ¿no? La pregunta ¿y por qué me lo hicisteis a mí y qué tenéis contra mí? Ellos también una carta de disculpa y tal, y entonces ellos se miran y dicen, ¿cómo que a ti? Estábamos colocados, nos habíamos metido 7 rayas, habíamos ingerido 20 tripis, 18 botellas de whisky, y fue tu coche como puedo ser el del frente o el que sea. Si ni sabemos quién eres, tía. Te hemos roto dentro del coche porque nos dio por ahí. Y entonces, claro, ella decía, ¿por qué para robar no abren la puerta, sino que encima me lo han dejado reventado por todos los sitios, ¿no? Dice, no hay nada contra ti, en absoluto. Eso le produjo que ya ella, por lo menos, se le fueran quitando los miedos. Parecen cosas tontas, pero esta persona, ¿por qué va a estar sufriendo esas consecuencias? Y ya terminó. Y hace muchísimos años también, recuerdo, era un señor coreano que había servido en los servicios secretos de Corea. Y había venido a España y había puesto unos negocios de zapatillas deportivas. Entonces sufre un nazareno de aquellos, ¿no? Un nazareno muy sofisticado. El timo del nazareno es alguien que se hace pasar por comerciante y hace pedidos y luego no paga. Bueno, total, que a este hombre le pillaron en cerca de 500.000 euros a la ruina, porque eran 2 o 3 trailers de zapatillas y demás. Y toda su cosa era que él quería conocer al causante, porque lo habían detenido, había ido a juicio, y al día del juicio no consiguió verlo porque se conformó, y entonces no llegó ni a verlo. Y el hombre por los pasillos iba diciendo, era así, pero debía ser un fiera de artes marciales, que quiero verle la cara, no sabemos para qué, pero toda su cosa es que quería verle la cara. Yo creo que no era para un encuentro restaurativo, era para otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero a lo mejor también, tampoco hubiera sido descabellado, que al menos se hubiera propiciado ya, y que el otro, que encima era un figura, ¿no? Porque era parecido a otra cosa que pasó con un presentador de televisión, Jordi Estadellas, hace unos años, que su hermano hizo lo mismo. Tenía un hermano de prestigio en el mundo comercial y él se hizo pasar por el hermano, entonces todo el mundo le daba crédito y entonces no dudaban de él. Había puesto una oficina y cuando iban a cobrar los cheques decía la pobre chica que había contratado del paro, es que no está aquí porque tiene almorranas. Aquello fue y había cogido en la estafa a un montón de personas, entre ellas al pobre coreano. Bueno, pues nadie de los perjudicados, nadie de las víctimas consiguió verle nunca la cara, porque este tío siempre se conformaba y aparecía y luego ya pues y era insolvente y no pagaba. Quizás a lo mejor, bueno, pues de alguna manera pues, cuento esto, ¿por qué no va a provocar un efecto sanador, por lo menos en alguien, ¿no? Por lo menos en alguien. Aquí esta señora, esta chica, este caballero que está allí también, no son los causantes de sus hechos, ¿no? No son los varios de sí, pero son otros. Y les ha venido bien. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ya que la cárcel no rehabilita, pues a lo mejor los círculos restaurativos pues se van haciendo de... Bueno, eso es absolutamente cierto, ¿no? Porque, sí, yo creo que es positivo. Porque todo eso ocurre. Es decir, que cuando trabajamos en justicia restaurativa con personas que están en centros penitenciarios, pues claro, aparte de hacer círculos, pero también haces talleres, haces algunas pequeñas también incursiones en el tema de la comunicación no violenta, etcétera. Y bueno, pues luego ves como personas porque aquí lo vemos como si hubiera 2 bandos, victimarios y víctimas, pero es que entre los victimarios hay personas que no se pueden ver, que no se quieren sentar el uno frente al otro. Aquí, bueno, pues estaban todos muy pacíficos, más o menos, pero yo me he encontrado círculos con que una persona de una etnia determinada no se quería sentar al lado de otra persona de otro. Y terminó todo el trabajo después de meses y se llegaron a decir, si a mí me llegan a decir
que me iba a sentar contigo hoy, no me lo creo. Es decir, que claro que se trabaja, yo creo que hay una transformación. Para mí la justicia restaurativa es importante. Creo que la verdadera mediación quizá reside un poco, porque a veces cuando mediamos en temas civiles y mercantiles vamos tan a que la gente se ponga de acuerdo que nos olvidamos en muchas ocasiones este efecto transformador. Es decir, las personas tienen, antes Cristina ha hablado del empoderamiento, pues efectivamente la gente necesita verse reforzada en muchísimas cosas. A mí las técnicas restaurativas, pues yo muchas veces las aplico en mediaciones familiares. Sí, efectivamente. O sea que, porque dices, en este momento es necesario, o sea, a lo mejor no es el fin, pero eso es necesario. Y yo creo que para mí es absolutamente necesaria. Como habéis apuntado, tendría que ir en paralelo, tendría que ser complementaria a la justicia de los tribunales. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, igual que en derecho en familia, pues ya se habla de la coordinación de parentalidad, se habla de otra serie de recursos, ¿no?, que utilizáis los jueces de familia y tal, pero yo creo que también en la jurisdicción penal habría que involucrar todas estas cosas, ¿no? Porque a veces dices, ¿un facilitador para qué? Pues para hablar, para escuchar, que yo creo que eso es fundamental para que alguien en un momento determinado se sienta escuchado. Claro, yo es que incluso hablando de, como decías, de mediación familiar, o sea, tú cuando restauras el canal de comunicación ya estás haciendo una cierta justicia restaurativa. Sí. O sea, vuelves a restaurar una relación que, aunque sea a nivel básico, que es esa comunicación necesaria, aunque sea por el bien de un tercero, si volvemos una comunicación que generalmente cuando hay una ruptura traumática en una familia no se da, o que es lo primero que se interrumpe. Pues tú fíjate, rupturas por infidelidad. ¿Cuántas veces en un caucus no te han dicho, lo que quiero es que reconozca y que vea cómo me siento? Entonces, veces, ¿ahí qué haces? Pues reparar, intentar que se repare eso. Y muchas veces tienes que hacerlo por separado, pero mucho tiempo, ¿eh? Sí, o sea, no, porque vas viendo que no es el momento de poder mediar juntos, porque no. Es que además es un paso previo muchas veces. Claro, muchísimas veces. O sea, esa restauración de la relación. Yo os digo, aunque sea a ese nivel solo ínfimo de que se comuniquen sin hostilidad, es un paso previo para conseguir una mediación fructífera. O sea, y yo considero que eso ya es restauración. ¿Alguna pregunta más? Porque estamos llegando a las 8. Yo quiero una última cosa, si se me permite. Vamos a ver, al principio de la película y al final de la película dicen una frase que llama mucho la atención. Dice, la justicia restaurativa es un deporte de combate. Sí. ¿Me gustaría algún comentario sobre esto? ¿Qué es un deporte de combate? ¿Qué quieren realmente? ¿Hasta dónde quieren llegar? Pues son esos 8 meses que se ha pegado con unos y con otros, escuchando, bueno, todo lo hemos sufrido, las sesiones de caucus, las llamadas, las videoconferencias, el restaurar ese principio de la relación. Yo creo que pues es un combate. Y el combate que la mediadora tiene, vamos, yo es que estoy convencido. Consigo misma. Consigo misma. Claro. Es más, que tendrá que ganar. Claro, sí. Salen unas escenas de la vida familiar de Judith, y eso está ahí por algo, ¿eh? Sí. Claro. Entonces es que no es, que es lo que os decía antes, no es sentarse a mediar tal cual. Hay muchas veces que a nivel personal se transmite. Yo creo que toda mediación es un combate. Totalmente. Yo no sé si lo ganamos, lo perdemos o estamos en el win-win. Empatamos. No lo sé, pero yo creo que toda mediación es un combate. Yo durante muchísimos años siempre decía, para mí mediar es tirarme a la arena. O sea, es tirarme simbólicamente a la arena, estar con las personas, mancharte de barro. Estoy hablando porque es que si no haces tu trabajo en muchas ocasiones. Es decir, yo entiendo que hay algunas personas que llegan a la mediación y a los métodos adecuados de solución de conflictos, pues porque, pues como, pues para torear de salón, como se decía antes, ¿no? Y para intentar que las personas se pongan de acuerdo, y qué bien si ya vienen con el acuerdo medio hecho, dices que entonces ¿para qué viene la mediación? O sea, hay otros recursos para eso. Pero mediar no es fácil, creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
No es imposible, porque aquí se media todos los días, en el ámbito penal y en otra serie de ámbitos, pero claro, es un combate. Hay un momento, y menos mal que ella tiene el recurso de acudir a quien fue uno de sus formadores, ¿no?, a su formador, y por lo menos hablar, ¿no?, hablar y decir, pedir una supervisión, ¿no?, como muchas veces decimos en nuestro ámbito, en el argot. Y entonces, bueno, pues es que lo que tú has dicho, Marisa, es el combate que tiene la mediadora consigo misma. Que de verdad que yo creo que a medida que avanzan los años y que podemos tener estos encuentros, yo creo que la mejor manera de todos los mediadores es la puesta en común que podemos tener, porque es que, aparte que yo parto de la base que no todo el mundo puede ser mediador. Yo lo comparo con lo de la música, y yo, por mucho que me guste el piano, es que no voy a poder ser nunca pianista, y me puedo ir a clase de solfeo, a lo que haya que hacer, pero es que es imposible, ni tengo ritmo, ni sé escuchar, ni nada. Entonces, de verdad que el tema de la mediación, yo creo que deberíamos ser conscientes de en qué podemos mediar, o sea, en qué esto, y quién puede mediar. ¿Por qué tenemos que servir todos para lo mismo? Pues no, porque claro. Además es parte de la lucha, ¿eh? ¿Ya? Es parte de la lucha, ser empático con los dos por igual. Bueno, ¿sabes qué? Es salirte un poco de ti mismo y verte desde fuera, que en muchos casos yo creo que nos llega a enfrentar nuestras propias contradicciones. Sí. De verdad que es que me ha chocado muchísimo la primera escena, y además me he reído, digo, Dios, que han empezado la película, digo, mal tema, digo, que va por muy mal camino, no lo había visto, y es verdad, o sea, es que hay veces que tú misma dices, algo he metido la pata gordísima, que esto ya se ha cambiado, solamente con ver esto. Pues nada, la verdad es que muy contentos. Yo creo que, no sé si os ha gustado, yo creo que sí. No hay más preguntas, vamos a cerrar el acto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Os gracias. recordamos que fuera hay botellas de agua y también algunas golosinas, quienes no habéis cogido. Entonces, bueno, pues siempre para irse con un sabor dulce en la boca. Muchas gracias. Gracias.